Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo se debe alimentar a un niño que está enfermo. Cuando los niños están enfermos pierden el apetito, al igual que los adultos. Si no te encuentras bien, no tienes muchas ganas de comer. Pero tenemos que diferenciar, vamos a decir, entre dos tipos de niños enfermos, ¿no? Una enfermedad que puede aparecer de manera puntual, pues un dolor de garganta que se resuelve, una infección bacteriana, por ejemplo, una gastroenteritis, un dolor de cabeza que dura pues unas horitas, es decir, lo que sea, que se resuelve en pocas horas o en 1 o 2 días. En esos casos no nos importa, entre comillas, que el niño coma más o que coma menos, porque realmente está haciendo caso un poco a su cuerpo, le está dejando tiempo para que trabaje en su recuperación. Lo que sí que es muy importante durante ese periodo de tiempo es que nos preocupemos de la hidratación, de que a ese niño no le falte el consumo de líquidos. Y ojo que digo líquidos y no solo agua, y voy a especificar un poquito más ese tipo de líquidos. Y esto os recordará un poco como a remedios de abuela. Bueno, aparte de agua, evidentemente se puede tolerar más fácilmente el agua con sabor. Podemos preparar, por ejemplo, una limonada o una naranjada ligera con más cantidad de agua que de zumo. De esa manera favorecemos también esa ingesta, pues porque tiene un sabor rico, un sabor agradable, siempre, como os digo, con ingredientes caseros. Si hay vómitos, si hay diarrea, suero oral o limonada alcalina, que es la que preparamos como si fuera suero en casa, con un poquito de azúcar, bicarbonato y una pizquita de sal, y ese zumo de limón o de naranja, como os he dicho, por ejemplo, en 1 litro de agua. La composición ideal, por supuesto, que sería la del suero oral que podemos comprar en la farmacia. Pero si no existen vómitos y diarreas, podemos aprovechar también el aporte de otros líquidos, como por ejemplo los caldos, un caldo de verduras, un caldo de huesos, tanto de pollo como de ternera, nos pueden ayudar a mejorar también esa hidratación, porque tienen aparte de que asociamos también el aporte de algunos nutrientes, tienen cierto componente, vamos a decir, de confort, de que nos sientan muy bien, especialmente, imaginaros, en época de invierno, pues un vaso de caldo calentito, bueno, pues igual resulta muy reconfortante también para los niños. Así que en ese caso lo primero que tenemos que hacer es respetar, ¿no?, sus necesidades, sus señales, su apetito. Y si nos pide comer algo, bueno, pues que coma aquello que más le apetece, tratando siempre de que sean alimentos nutricionalmente, bueno, pues interesantes. Es decir, no vamos a ir a la rama o a la parte de los procesados, pues porque el niño es lo único que le apetece. Bueno, ahí también tenemos nosotros nuestra labor, es que como estás enfermo, esto te viene mejor, esto te va a sentar mal, ya sabemos cómo camelarnos a veces un poquito también a los niños, pero respetamos, como os digo, durante esos 2 o 3 días su apetito, ¿no?, y sus preferencias. Pero ahora nos vamos a poner en otro caso, niños, esos que se pasan todo el invierno enfermos, que enlazan prácticamente un resfriado con otro y que continuamente están como con falta de apetito. Ojo, porque lo primero que tenemos que analizar es si el niño come poco, es realmente poco, o es que nosotros estamos con una percepción alterada de las cantidades que tienen que comer los niños. Y aquí siempre hago la misma referencia. El estómago de los niños es del tamaño de su puño, depende de la edad. Pero un niño pequeñito con un puño pequeñito no necesita la misma cantidad que un adulto con un puño grande. Es decir, nos puede dar una buena referencia de aquello
que necesitamos comer, ¿no? El tamaño de las manos o del puño cerrado del niño. Y eso, bueno, pues también es importante, porque a veces podemos pensar que el niño come poco, pero está comiendo suficiente para su edad y para su tamaño. Una vez que ya ese tema de si realmente come poco o no, bueno, pues lo tenemos superado, vamos a ver qué debemos ofrecer principalmente a esos niños enfermos o que encadenan muchas infecciones o muchas enfermedades a lo largo del invierno, sobre todo pues, suele ser pues, en etapa escolar y que tienen poco apetito. Bueno, en este caso la preparación de las comidas debería basarse principalmente en alimentos nutricionalmente densos o muy densos, como pueden ser, por ejemplo, los huevos. Los huevos son uno de los alimentos que en pequeño tamaño concentran mayor cantidad de nutrientes. Por ejemplo, una tortilla francesa preparada con un huevo o con dos, dependiendo de la edad de los niños, se come muy fácil, se prepara muy rápido y nutricionalmente es muy interesante, proporciona muchísimos nutrientes. Si además la acompañamos, pues, por ejemplo, de un poco de queso o de un yogur de postre y el niño ya no se va a comer la fruta entera, bueno, da igual, un trozo o una porción más pequeña de fruta, o compramos piezas más pequeñas o compramos frutas como las fresas, los arándanos, las uvas, que se pueden comer en porciones pequeñitas y muchas veces el no ver tanta cantidad favorece comer más. Y en este caso, bueno, pues nos podría ayudar siempre y cuando que tengamos en cuenta los riesgos que pueden tener estas frutas dependiendo de la etapa infantil. Es decir, si los niños son pequeños y tienen riesgo de atragantamiento, acordaros que se deben pelar, partir en trozos pequeños en formato alargado, que no queden redondeados, que podrían atascarse en las vías respiratorias. Lo mismo ocurre con los frutos secos y las semillas, en forma de mantequilla o en forma de harina o triturados, nos pueden servir para enriquecer otros alimentos, como por ejemplo las cremas de verduras. Un niño que come poco, que tiene poco apetito, es más fácil que se coma una tacita de crema de verduras bien enriquecida, ahí con patata, quesito, frutos secos, todo lo que le podamos echar, porque si solo se come eso, pues aprovechamos para que nutricionalmente sea muy denso. Y en ese caso, bueno, pues favorecemos también el consumo de vegetales, que muchas veces, como cuesta más tiempo masticarlos cuando están enteros, ¿qué ocurre? Que se come menos. Es decir, esto enlaza con el siguiente alimento, que serían, por ejemplo, las carnes y los pescados. Si a un niño que come poco o que está enfermo muy frecuentemente le ponemos un filete de carne roja que cuesta masticar y cortar, comerá menos que si le ponemos unas albóndigas o una tortita de carne picada, que es mucho más fácil de comer, requiere menos esfuerzo, por lo tanto, se va a comer, como os digo, con mayor facilidad. En el caso de los pescados, 3/4 de lo mismo. Si ponemos pescados con espinas que les resultan más incómodos de comer a los niños, los van a rechazar porque no tienen apenas hambre o tienen pocas ganas de comer. Sin embargo, si los preparamos de manera que resulten más fáciles de comer o más atractivos, pues siempre vamos a favorecer que se consuman con mayor facilidad y en mayor cantidad, sobre todo si necesitamos que los niños pues coman un poco más cantidad para mejorar también el aporte de energía y el aporte de nutrientes. Lo que no tenemos que hacer nunca es priorizar aquellos alimentos que no nos proporcionan suficientes nutrientes, es decir, arroz, pasta, patatas son muy interesantes como acompañamiento en este caso, porque como hay poca hambre, poco apetito, realmente si le ponemos un plato de pasta, igual pues le voy a poner macarrones porque es que mira que bien se los come, pero ¿qué consigo con ese plato de macarrones? Pocos nutrientes, casi exclusivamente los hidratos de carbono, que también son necesarios en el tema del crecimiento y en la alimentación de los niños, pero claro,
Si le pongo un plato de pasta que se lo come fenomenal, pero no le añado nada de proteína, me escasean otros nutrientes que pueden ser más difíciles de incorporar cuando se tiene poca hambre y antes hemos comido otra cosa. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con las sopas o los caldos, que hemos visto que es muy beneficioso en el caso de los niños pues, con una enfermedad aguda, ¿no?, que se resuelve en poco tiempo, pero en este caso no nos resultaría adecuado porque llenan, pero no aportan suficientes nutrientes. Si queremos poner sopas o caldos, tendrían que llevar carne, verduras, legumbres, es decir, un buen cocido, y pasta, por ejemplo, que en este caso sí nos podrían resultar más adecuados porque ya contienen prácticamente todos esos grupos de alimentos en un mismo plato, y en ese caso pues sí que nos pueden ayudar a mejorar ese aporte de nutrientes. Y un alimento que es seguro casi que no rechazan los niños, y que en el caso de niños poco comedores, generalmente asociado, como digo, a niños que están enfermos frecuentemente, es el helado, pero no me sirve cualquier helado. Los helados industriales no mejoran la nutrición, sin embargo los helados caseros, elaborados por ejemplo con yogur y frutas, me ayudan enormemente a incluir esos alimentos que de otra manera, por ejemplo, igual no se los estaría comiendo. Creo que hay muy pocos niños que rechacen el consumo de los helados, por lo tanto, la forma en la que preparamos los alimentos influye en la cantidad y en la variedad de los alimentos que comen los niños que están permanentemente o muy frecuentemente enfermos y tienen falta de apetito. Es importantísimo preparar los alimentos de manera que les resulten fáciles de consumir y atractivos, apetecibles, porque si no, pues ya imaginaros que os ponen un plato de algo que no os gusta y además no tenéis hambre. ¿Qué ocurre? Pues que esa comida va a ser un desastre. Nervios, porque no se come, que ya pueden ir acumulados de varios días, nervios en los padres, sobre todo, que a veces nos dejamos llevar por un exceso de, vamos a decir, nerviosismo en las comidas con los niños, y ellos lo detectan muy fácilmente, y como tengan algo que echarnos en cara, eso de la comida es un arma arrojadiza muy potente para pelear contra sus padres, así que no les vamos a dar pie. Y por otro lado, no vamos a ceder al consumo exclusivo de aquello que más les gusta, porque podemos estar nutricionalmente maleducando a los niños, haciéndoles que sean muy selectivos con la comida. Así que no es excusa para no alimentarse de manera adecuada. Simplemente tenemos que buscar esos formatos, esas presentaciones que resultan más atractivas de alimentos frescos, naturales, súper nutritivos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.